Bien. Bueno, bienvenidos a todos. En nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, iniciamos este conversatorio número 6. Es increíble que ya vayamos con este sistema de conversar con el Internet a la distancia, ya en su sexto intento, ¿no? Habíamos hecho en el conversatorio pasado, habíamos hablado de las mujeres en tiempos de independencia, habíamos hablado, entre otras, estoy buscando la ayuda a memoria, habíamos hablado de la mujer en la época de la colonia, de la mujer anónima, luego hablamos de Magdalena Goyechea y la corte de Güemes, de Magdalena Dammasa Güemes de Tejada, Macacha, de Carmen Puch, de Mariquita Sánchez de Thompson, de Juana Zurduy, de Remedios de Escalada, y yo la metí por la ventana a María Guadalupe Cuenca de Moreno, ¿no? En el conversatorio anterior, y ahí quedamos en que en este conversatorio íbamos a tocar el tema de las bomberas de Güemes, de las espías que teníamos en tiempos de la independencia. Pero me parecía que antes de empezar a hablar de las bomberas, podíamos recordar a una insigne mujer salteña, como fue Martina Silva de Gurruchaga. No la quería dejar afuera de estos conversatorios. Martina Silva de Gurruchaga nació en Salta el 3 de noviembre de 1790, fue bautizada en la iglesia San Juan Bautista de la Merced. Creo que con Vicky hablábamos de la iglesia de la Merced ayer, y yo le decía al frente de donde está hoy, porque la iglesia de la Merced que tenemos en la ciudad de Salta hoy está al frente de donde estuvo en tiempos de la independencia, lo que hoy, para los que conocen la ciudad de Salta, lo que hoy es la escuela Zorrilla, era el convento mercedario, y en esa vereda estaba la iglesia de la Merced. Para 1930 ya se hizo la iglesia que tenemos hoy, ya se empezó a usar la iglesia de la Merced en la calle Caseros, sobre la vereda al frente de donde estaba. Fue bautizada por Fray Felipe Casales, que era guardián de San Francisco. Su padre, don Marcelino Miguel de Silva, quien, siendo oriundo de Buenos Aires, se radicó en Salta en el último cuarto del siglo XVIII y fue secretario del Tribunal de Real Audiencia, que estaba recién creado por ahí por 1780. Ejerció más tarde y de forma alternativa hasta 1826 el cargo de escribano secretario del Cabildo de Salta. Su madre era doña María Isidora Fernández de Córdoba, salteña, descendiente de los nobles españoles que se establecieron en Salta desde principios de los tiempos de la colonia. Para 1810 contrajo matrimonio con don José Fructuoso de Gurruchaga, patriota salteño que acababa de volver de España, en donde con su hermano Francisco, con Miranda, con Moldes, con San Martín, con Pueyrredón, con O'Higgins y otros americanos que se encontraban en España, tomaron contacto con las nuevas ideas y que luego convulsionarían toda América, las ideas de libertad y independencia. Tuvo esta mujer de carácter activa participación en la batalla de Salta. Recordemos que Martina Silva de Gurruchaga vivía en Cerrillos. Allí prepararon las tropas que iban a colaborar el 20 de febrero en
la batalla de Salta. También tuvo gran participación en lo que después Lugones diría la guerra gaucha. En el libro de Bernardo Frías, de la historia del general Güemes y la provincia de Salta, o sea, de la independencia americana, en el tomo 2, en la página 487 de la publicación de Palma de 1971, el autor describe de la siguiente forma a Martina Silva de Gurruchaga. Luego del triunfo dice, esperen que me perdí, Belgrano, cuando llega a la ciudad de Salta, luego del triunfo de la batalla de Tucumán, téngase en cuenta que Salta se encontraba ocupada por las tropas realistas. La casa de Martina Silva de Gurruchaga no solo alojó a Belgrano, alojó a los patriotas de la época allí en el Cerrillo. Vuelvo a lo que dice Bernardo Frías. Por otra parte, se alistaron recursos y aún se preparaban ocultamente soldados para auxiliar a Belgrano cuando llegara, como que doña Martina Silva, que tenía su casa en Cerrillo, pocas leguas al sur de la ciudad, con toda la cautela preparó, armó y equipó con sus propios recursos una compañía de soldados, los cuales presentaría a Belgrano el día de la batalla, bajando al campo por las domas de Medeiro, por cuya brillante actitud, muy agradecido aquel general, la premiaría merecidamente. El mismo autor, en la misma obra citada, en el punto anterior, en su relato del desarrollo de la batalla de Salta del 20 de febrero de 1813, en la página 506 dice: agradecía también en aquellos momentos, coronando las lomas de Medeiro, gran porción de paisanos a caballo, que al verlos así a lo lejos, como en Suipacha, producirá acaso en el ánimo de las tropas la idea asustadiza de que un nuevo ejército les venía por la espalda y acabaría por decidirlos a la fuga. La tal aparición se debía a la combinación de algunas decididas señoras patriotas de la ciudad que aquella mañana montaron a caballo y que, apoyándose en la pequeña fuerza que había preparado una de ellas, doña Martina Silva, recorrieron la tierra que quedaba a espaldas de aquellas lomas, que era muy poblada por campesinos agricultores, los recogieron a todos y los arriaron a la batalla. Eso dice Bernardo Frías. Recordemos que también se suma que el ala izquierda del ejército español, al mando del marqués de Tojo, se dio vuelta y entró en la ciudad, aquel 20 de febrero. Y sobre esa ala apareció también el grupo de jinetes que había armado Martina Silva de Gurruchaga, lo cual creo, esto es una precisión personal, les mostraba una gran debilidad del ejército español al ejército patriota. Dijo Belgrano: señora, si todos los corazones americanos existe esta misma decisión que en el vuestro, el triunfo de la causa por la que luchamos será fácil. Creo que un personaje como Martina Silva de Gurruchaga no lo podíamos dejar afuera. Falleció un 5 de marzo de 1873, rodeada del cariño de su familia, del respeto de la sociedad salteña, que perdió con ella una virtuosa matrona y a una preclara patriota en los días gloriosos de la Revolución. Sí, Marcelino, dale. Y también en 1820, con ya que estaba preparando el
el Ejército de Observación del Perú donó 2.000 pesos fuertes de su propio peculio. Era muchísima plata, y eso está asentado en la foja 3 del expediente archivado bajo el número 171 de la sección de deuda de la Independencia de la Contaduría General de la Nación. También su esposo había Sí, se había preparado para apoyar la revolución con bastante capital, con bastante dinero, así que creo que era un matrimonio de patriotas digno de recordar. Yo quería también recordar, había buscado una foto que después, bueno, la perdí. En 1954, la urna con sus restos es llevada a la Catedral de Salta. Hay una foto dando vuelta en el internet de ese momento de 1954, en donde va en un carro del ejército, con un desfile militar acompañando los restos de Martina Silva a la Catedral de Salta. Eso me parecía que era importante recordarla. ¿Alguien quiere decir algo, agregar algo? No se peleen, ¿no? Yo acá, No, que es una de sí, las Vicky. pocas patricias, es una de las pocas patricias que tuvo reconocimiento con grado militar. Entonces, por Tal eso la cual. de Ana, que es bastante importante porque son muy poquitas, y por eso también la cuestión de rendición de honores que tuvo cuando fue el traslado para la catedral, ¿no? Sí, gracias, Vicky. Yo para el Zoom anterior había preparado un montón de mujeres que no tienen nada que ver con Salta, pero entonces las hemos eliminado. Hemos pasado así la virome para poder hablar un poco de las nuestras, ¿no? De las mujeres que se jugaron en el territorio de Salta del Tucumán y sobre todo en el territorio de Salta, porque a partir de 1814 recordemos que nos separamos de Tucumán. creo que vos fijate, perdón, que cuántas provincias pueden decir que han tenido tantas mujeres, no solo como dijimos el otro día, de mujeres anónimas, porque fueron cientos de mujeres. Casi por cada hombre había una mujer que se estaba haciendo cargo de los hijos y del campo, pero también tenemos muchas con nombre y apellido. ¿Cuántas provincias pueden decir que no solo han puesto los brazos de los hombres para luchar por la independencia, sino cuántas pueden decir la cantidad de mujeres que han actuado en forma directa con la independencia? Yo no creo que haya otra provincia en la Argentina que pueda ostentar semejantes labores. Yo eso lo destacábamos en el conversatorio anterior y me parece bueno recordarlo, ¿no? Porque muchas veces vemos la historia desde el presente y no es lo adecuado, y el presente hoy tiene otra situación y otro lugar, la mujer, que en aquel momento, ¿no? Y no pensemos que fue hace mucho, ¿no? Estas reformas son de hace 60 años, hasta antes de eso la mujer no tenía mucha participación en la vida social y en la vida del trabajo público, ¿no? Vamos a seguir con una de las bomberas. La palabra bombera hace referencia
a lo que hoy sería el trabajo de inteligencia, ¿no? Las bomberas eran las espías. Recordemos que por ahí todo esto empieza, yo cuando escucho que le adjudican a Dorrego lo que es la guerra gaucha, a mí me causa una sensación terrible, porque sería desconocer lo anterior, ¿no? Es decir, aquella comisión de las tropas de Güemes en la quebrada de Humahuaca para 1810 sería olvidarse de lo ocurrido en Cotagaita y olvidarse de Suipacha. Que ese tendría que ser un tema de algún conversatorio en algún momento, Cotagaita y Suipacha, porque la historia argentina los toma como si fueran propios del ejército de Buenos Aires, y Balcarce estaba a casi 100 kilómetros del lugar del combate, ¿no? Entonces habría que por ahí proponerlo para un conversatorio. Bueno. Dentro de lo que querría contar o traer es a María Loreto Sánchez Peón, o María Loreto Sánchez de Peón Frías, ¿no? María Loreto Sánchez Peón nació el 3 de enero de 1777 en Salta capital. Era hija de un comerciante asturiano, don Ramón Sánchez Peón, y de María Antonia Ávila. Estuvo casada con Pedro José Frías Castellanos, comandante patriota que combatió en la batalla de Tucumán. Allí perdió una pierna en el enfrentamiento favorable, como todos sabemos, a los patriotas, con quien tuvo dos hijos, Eustaquio Frías y Pedro José Frías Sánchez, siendo el primero destacado granadero que participó de la campaña sanmartiniana al Perú, siguiendo la lucha libertadora hasta Ayacucho, para luego intervenir en las guerras contra el Brasil y sumarse al bando unitario en las guerras civiles. Y único teniente general de Salta. Claro. A mí me causó una sensación muy, muy linda cuando uno descubre algunas cosas que hacía esta señora, ¿no? María Loreto se ponía a vender cosas en el sitio donde estaba el enemigo, ¿no? Suponiendo o haciendo ver de que ella no sabía contar, no sabía leer, no sabía escribir, daba toda esa apariencia y aprovechaba en el momento en que se tomaban listas y se hacían las formaciones del enemigo, ella hacía ahí su aparición, ¿no? Para la venta de pan, para la venta de cosas. Y ella entre sus ropas llevaba 2 bolsitas y granos de maíz. Entonces, por ejemplo, nombraba los presentes, voy a suponer, para ser claro, una bolsa blanca y una bolsa negra. Entonces nombraban a alguien que estaba y presente en la formación y ponía un granito de maíz en la bolsa blanca. Si estaba ausente, ponía ese granito de maíz en la bolsa negra. Y así pasaba la formación, después vendía las cosas y después lo que hacía era mandarle a Güemes las 2 bolsitas, que ya ahí tenía la información de la totalidad de los efectivos, de quienes estaban en el cuartel y quienes no, y quienes estaban fuera en alguna comisión. Entonces, en la picardía realmente estaba el secreto
de este trabajo de inteligencia que hacía María Loreto Sánchez Peón. Me pareció sumamente interesante traerla al recuerdo y esa función de vendedora callejera que montaba era genial, ¿no? O sea, le permitía hacer ese tipo de cosas. Lo que también impacta cuando uno lee sobre ella es que para 1817 el general La Serna ya tenía información de que este grupo de mujeres que hacía de espías tenían una gran participación en las derrotas que tenía el ejército de los realistas. Entonces organiza una fiesta para que la tropa saliera y las invita a todas las sospechosas de esta situación, las invita a participar de esta fiesta. Y bueno, la idea de la Serna era que las tropas salieran con sigilo de la ciudad, caminando hacia un destino opuesto al que fueran, y de ahí iban a tomar el rumbo adecuado. María Loreto le saca la información a uno de los militares que estaba en esa fiesta. Al término de la fiesta monta a caballo para llevar la información y las tropas van a ser bastante maltratadas, las tropas realistas, por las tropas de Güemes que ya tenían la información que había prestado doña María Loreto Sánchez. A mí me parece que este tipo de cosas son lindas para recordar de estas mujeres que se jugaban el todo por el todo, ¿no? Algunas montaban como hombres para pasar a través de la tropa, otras buscaban en la soledad de los cerros pasar hacia la parte de atrás de las tropas enemigas, así que todo eso era muy importante. María Loreto se constituyó la jefa de la inteligencia en la vanguardia del Ejército del Norte. Esa era una de las cosas que yo quería recordar. También quiero recordar que a todas ellas nosotros como nación le pagamos bastante mal, porque murieron y vivieron en la pobreza. En 1856 la Sala de Representantes de Salta le dio una pensión de 12 pesos. Su arrojo y valentía en el servicio de la patria deben ser conocidos en los tiempos actuales. Las futuras generaciones tienen que conocer la actividad que hicieron estas mujeres. Así que bueno, creo que lo importante, bueno, lo hemos dicho, la picardía con la que se jugó María Loreto y que por ahí no teníamos noción. Claro, ¿Alguien quiere decir algo? No le... a ver. no se Patrick habla escucha. más fuerte, no le escuchamos. No le escuchamos. Bueno, mil perdones porque no veo quién es la... Me parece que es Elba. No está Elba en el conversatorio.
Bueno, lo que... Marcelito, no sé si vos querés Sí, hablar de Juana Moro. el comentario que iba a hacer era que estuvo presa en el Cabildo por De la Serna. Más de una vez fue a caballo hasta Jujuy y Orán llevando información. Realmente arriesgaban su vida y como vos dijiste recién y lo dijimos también en el conversatorio anterior, pero siempre es bueno seguir resaltándolo. Eh, Hoy se habla de la defensa de la mujer, eh, que tenga su lugar. En esa época, como se dijo la vez pasada y lo dijiste vos, la mujer no tenía patrimonio propio, lo que heredaba se lo administraba el marido, era criada para casarse y hacerse cargo de su familia, criar a sus hijos, atender la casa si era de sociedad, como las mujeres que estamos hablando, era organizar las fiestas, las reuniones, tanto familiares como sociales. Estas mujeres hicieron alguito más, tomaron una postura, una participación en la independencia, arriesgando sus vidas, vistiéndose más de una vez como hombres, yendo por los montes y por caminos que conocían solamente los lugareños. Entonces, no es solamente las cosas que hicieron, sino cuál era el rol de la mujer en esa época, y ellas lo revirtieron total y absolutamente y tomaron un lugar importantísimo en todo lo que fue la guerra por la independencia, como vos dijiste, en el tema de los combates del Valle del Lerma. Doña Loreto fue la que le pasó la información de lo que iba a suceder al día siguiente, que iba a salir esta gran columna para los valles calchaquíes. Y así los patriotas se pudieron organizar. La información que ellas tomaban, siempre se hablaba de la mujer salteña, que de las fiestas sociales que se organizaban y que embrujaban a los hombres por su belleza, su carisma y su personalidad. Y lo han demostrado en la independencia, la personalidad que tuvieron todas las mujeres. Ese era un poco el comentario. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Sí, Vicky. Mira, si bien estaba, eh, digamos, acotada la actuación de, más allá de su rol de ama de casa, de anfitrión, etcétera, en esa época, la guerra, una de las cosas positivas, pero para las mujeres, fue justamente que produjo que tuvieran un rol importante y pudieran ser escuchadas. Hay un caso salteño típico, Macachagüen, por ejemplo, Gertrudis Medeiros, otra de las grandes espías, que seguramente van a hablar ahora, entre otras tantas mujeres. Por eso, si bien haciendo comparaciones con Buenos Aires, en Buenos Aires la cuestión en cuanto a prerrogativas legales que fueron más abiertas, y todo esto influenciado por las ideas de la Ilustración, que también entraron tan fuerte en las mujeres, en el pensamiento femenino. Acá, en el noroeste argentino, fue un poquito más leve, pero contundente. ¿Por qué? Simplemente porque fue escenario de guerra.
a diferencia de las otras provincias. Por eso es que tenemos tantas mujeres heroínas y la participación efectiva en la parte de un plan de combate. Bien, Vicky, gracias. Si les parece, vamos a tomar otra de las mujeres de aquellos tiempos que han participado de esta etapa de bomberas, ¿no? A mí me encanta la palabra bombero, me parece que si bien nosotros la usamos hoy para los que apagan el fuego, en aquel momento de tanto fuego eran los que traían la información adecuada, ¿no? Eran los encargados de la inteligencia. Me gustaría traer a Juana Gabriela Moro Aguirre de López, conocida como la Emparedada. Había nacido en Jujuy el 26 de marzo de 1785. Fueron sus padres Antonio Moro Díaz y Faustina de Aguirre Portal. Su padre había nacido en Asturias y fue uno de los fundadores de la ciudad de Orán, allá en 1794, junto a Ramón García Pizarro, a Diego de Pueyrredón, entre otros, ¿no? Gracias a una merced del gobernador García de León y Pizarro, este hombre tenía una importante propiedad. De esta forma, trasladó ganado y efectos a través desde su finca, a través de Perico del Carmen, hacía su viaje con el ganado. Fue asimismo escribano mayor y secretario de la Intendencia de Salta. En 1803, Juana contrajo matrimonio con el capitán salteño Jerónimo López, hijo de Gregorio López y de Manuela Carabajal. Su única hermana, de Juana Gabriela Moro, era Magdalena Moro Aguirre, que era monja del convento de Santa Teresa en Potosí. Fuertemente comprometida con la lucha que se entablaba aquí en el norte contra las tropas realistas, Juana Gabriela pergeñó junto a otras señoras un plan para debilitar al enemigo, el cual consistía en seducir a oficiales enemigos para privar al ejército de su fuerza en el momento de la acción. Ella sedujo al marqués de Llavi, jefe de la caballería, logrando así de que estos oficiales abandonaran las filas del ejército el mismo día de la batalla, comprometiéndose además a regresar al Perú y defender la causa de la revolución. Más tarde, cuando Joaquín de la Pezuela invadió Jujuy en 1814, tras la batalla de Vilcapugio y Ayohuma, Juana fue confinada a su casa, tapiada en las puertas y condenada a morir de hambre y sed. Solo pudo salvar su vida una vecina que horadó el muro, salvándola de morir de inanición. Este episodio le valió el apodo de la Emparedada, no de sándwich, sino de pared, ¿no? Perdón la aclaración, pero ustedes piensen que esto por ahí lo ven los chicos. Entonces, el emparedado para los chicos hoy es un sándwich, ¿no? En aquel momento era estar rodeado de paredes. Perdón la aclaración. Otras osadas acciones en este tipo que hizo Juana Gabriela en pro de las cosas, de la causa patriota, fue deslizarse entre las tropas disfrazadas de colla y atravesar el valle, la quebrada, para ir atrás de los pasos de Juan Antonio Álvarez de Arenales, para conocer la posición exacta de su ejército. Luego se presentó en la casa
de María Serafina de Hoyos y Torres, esposa de Arenales, y le anunció que éste estaría en Salta de regreso al día siguiente, y así logró desalojar a los españoles. Juana fue aclamada por la población y paseada en andas por la calle. Con esta mujer nosotros tenemos una gran cantidad de aventuras, por ahí habría que dedicarle más tiempo, ¿no? Pero los títulos de la finca de Severino, que eran del padre de ella, se extraviaron cuando Juana fue apresada y saqueada la propiedad del coronel Jerónimo López por orden del gobernador. Y acá empezamos con los nombres que después cada uno seguirá. El gobernador era don Martínez de Oz. No sé, cualquier parentesco con más actualidad. Es pura casualidad, deja. Bueno, esto es parte de las vivencias de este grupo de mujeres que tomaron la iniciativa de apropiarse un poco del pensamiento de hacer algo por la patria y hacerlo desde la inteligencia, que era un lugar sumamente difícil para la época. ¿Alguien quiere decir algo? Ahí yo, Sí, Sergio, adelante. el tema de esto sucedió en los valles. El general Canterac, él se casó con una salteña, que después, bueno, con una Josefina Gorostiaga Isasmendi, descendiente o parienta del fuera gobernador. El gobernador. Y bueno, ella, bueno, se casaron y viajó a España. Y bueno, se fue, formó su vida allá, y Canterac allá era ministro de guerra, cuando fue de acá de América a España, y murió allá. Eso fue fehaciente por un familiar de ella, de apellido Gorostiaga, que lo conocemos, y él relató esa secuencia de que varios oficiales españoles se llevaron americanas, salteñas a España. Sí, yo, por ejemplo, querría en este momento, y me has dado pie, Sergio, recordar que aquellos que pelearon contra Güemes, los jefes que pelearon contra Güemes, Pezuela, La Serna, Canterac, Pío Tristán, Olañeta, todos han tenido, a pesar de perder contra las tropas de Güemes, todos han tenido ascensos importantísimos, ¿no? O eran virreyes o ministros de guerra, o sea, ninguno fue castigado por perder contra las huestes de Güemes. Entonces creo que eso muestra que los españoles les costó mucho y fue muy difícil lo que vivieron en el territorio de Salta en ese periodo de la independencia, ¿no? Porque recordemos que La Serna, Pezuela fue virrey, La Serna fue virrey, Olañeta fue virrey, Pío Tristán fue virrey, si bien Pío Tristán creo que no asumió como virrey porque no le dieron tiempo. Pero bueno, todo eso creo que es parte de los premios que tenían para luchar contra las tropas de Güemes y de la provincia de Salta. ¿Alguien quiere decir otra cosa? Perdón, así. Sí, hablando de Moro, después que terminó la guerra por la independencia, varios años después, estamos hablando de 1853, cuando se aprueba la Constitución Nacional. Ella estuvo entre el grupo de mujeres salteñas
que le reclamaron al gobierno por qué no se le permitía a la mujer prestar la jura a la Constitución Nacional. Y ya estamos hablando de que ya era una mujer grande y seguía todavía mostrándose y luchando por los derechos de la mujer. Y murió en 1874 en la ciudad de Salta a los 89 años de edad. Es una gran mujer. Creo que realmente han demostrado este grupo de damas salteñas que no solamente luchaban por los valores patrios, sino también luchaban por lo que era el derecho de la mujer, el tener los valores de la mujer en alto, ¿no? Eso por ahí no se lo han reconocido ni siquiera en la actualidad, ¿no? Inclusive las mentas dicen de que llevaba en su pelo siempre cintas celeste y blanca, ¿no? Como Sí, para reafirmar su sentido patriótico. sí, sí. Y de algunas ya vamos a hablar en un ratito, pero me gustaría mencionar algunas y otras que vamos a hablar de estas mujeres salteñas: Gertrudis Medeiros, Celedonía Pacheco y Melo, Magdalena Güemes, Juana Torino, María Petrona Arias, Martina Silva de Gurruchaga, Andrea Cenarruza, entre tantas mujeres como Sánchez Peón y Juana María Loreto, que ya hemos hablado. Y bueno, ahora continuamos. Vos decís con qué mujer. Gertrudis Medeiro, que la nombró la Vicky hace un ratito. Gertrudis Medeiro nació en la ciudad de Salta el 9 de abril de 1780, hija del doctor José de Medeiros, natural de Colonia del Sacramento y oidor de Real Audiencia de Buenos Aires y de en Salta, gobernador interino de la Intendencia de Salta del Tucumán desde 1808 a 1810, y de la jujeña Jerónima de Iriarte y de la Cámara, viuda de Juan de Subiarur, hija del maestre de campo Juan Martínez de Iriarte Vera y de Felipe de la Cámara Elizondo. El 19 de junio de 1799 se casó con el coronel patriota Juan José Fernández Cornejo, hijo del coronel Juan Adrián Fernández Cornejo y Rendón, y de Clara de la Corte y Rosas, hermano del coronel Juan Antonio Fernández Cornejo. Cuando su marido, comandante de la fuerza sobre el río del Valle, ahí en la frontera de Salta, adhirió a la causa patriota en 1810. En 1811 se le reconoció el grado de coronel del regimiento de patricios de caballería y levantó a su costa una unidad de 500 hombres reclutados en el Valle Calchaquí. Integrante de la Junta de Gobierno de Salta, se encontraba en San Salvador de Jujuy, cerrando una transacción de compra de caballos encargada por Cornelio Saavedra cuando tiene la noticia de la derrota del ejército del norte en Huaki y murió súbitamente. Ante el avance del ejército realista, la viuda, con sus 3 hijas pequeñas, abandonó su hacienda ubicada en Camposanto, aquí a 50 kilómetros de Salta. Sobre el camino entre Salta y Jujuy, se refugió en la hacienda de la ciudad de Salta, la Quinta de Medeiros, al oeste de la ciudad.
Al tomar la ciudad, el comandante realista Pío Tristán la puso en prisión, convirtió parte de su casa en cuartel, siendo el resto demolida para construir trincheras. Fueron talados sus sembradíos y quemados sus árboles en su huerta. Tras la victoria de Manuel Belgrano en la batalla de Salta, en la cual su compañera Juana Moro tuvo importante papel, Gertrudis Medeiro recuperó la libertad. Sus recursos para permanecer en la ciudad, sin recursos para permanecer en la ciudad, se retiró con sus hijas a su hacienda. En 1814, atacada allí por las partidas realistas, resistió con las armas en la mano junto a escasos gauchos que trabajaban en su tierra, pero fue tomada prisionera y su hacienda, cosechas y ganado arrasados. Permaneció amarrada a un algarrobo hasta que fue llevada a Jujuy, marchando todo el trayecto a pie y encadenada. Aún detenida, conseguía hacer llegar informes al general Martín Miguel de Güemes, quien reconoció en sus partes eran los más exactos y detallados. Sentenciada a morir en los socavones de Potosí, la noche anterior a su traslado consiguió esconderse bajo un catre y huir y regresar a Salta. Ante una nueva invasión en 1817 se refugió en Tucumán, donde le quedaba al menos el casco de la hacienda cercana a San Miguel de Tucumán. Ya sin recursos, sumida en la pobreza, solicitó al gobierno una pensión que el general Manuel Belgrano acompañó el 18 de marzo de 1818, calificándola ante el director supremo Juan Martín de Pueyrredón de distinguida y benemérita hija de la patria, pero nunca fue atendido su reclamo. Allí sus hijas, Juana Manuela, Juana Josefa Fernández Cornejo, se casaron con los generales Felipe y Alejandro Heredia, y su hija Faustina con Braulio Cornejo y Cornejo. Gertrudis Medeiro. Me parece interesante, fijémonos que todas mueren en la absoluta pobreza, con pedidos que algunas intendencias o gobernaciones aceptaron y otros que las obligaron a pasar una situación de gran apremio. Y aquí quiero yo traer a cotación qué visión que tenía el general Belgrano cuando allá por 1796 hablaba de las escuelas para mujeres, ¿no? Escuelas que les permitirían mantenerse de forma digna y no tener que pedir estas ayudas a los gobernantes, ¿no? Una visión que lamentablemente no supimos, o no supieron los gobiernos de ese momento, nosotros como población, llevarlo a cabo, ¿no? La visión de Belgrano sobre la educación era realmente un tema muy, muy interesante de destacar. ¿Alguien quiere decir algo, colaborar con algún pensamiento? No se peleen, por favor. Bueno, vamos a seguir, Marcelito, ahí había, no me acuerdo cuáles había nombrado. Yo tengo aquí... Sí, No, que justamente en cuanto a la recompensa para este tipo de acciones de estas mujeres gloriosas, le vino muy tarde, porque finales del siglo XIX empiezan los que el gobierno nacional, la Confederación, primeramente, y después implementan lo que son las pensiones militares de los guerreros de la independencia. Y habían pasado más de 40 años, entonces solamente los hijos, y no todos pudieran cobrarlo para colmo.
porque, bueno, como es actualmente, viste que te piden un montón de documentación, las actas de bautismo, de casamiento, más los informes de los jefes que tuvieron estos guerreros de independencia para poder ser acreedora de una pensión militar. Entonces, eso quería recalcar, que no todas, por desgracia, por la cuestión de falta de documentación, pudieron recibir estas tardías pensiones militares, pero que dentro de todo era un reconocimiento al esfuerzo que hicieron sus hombres, pero también algunas, también ellas por su accionar recibieron, ¿no? Y que también, ya que hay varios investigadores, acá historiadores, que eso faltaría. Y siempre insisto en trabajar con las pensiones militares, estas fuentes que son fantásticas y están mucho más completos que los legajos militares. ¿Sí? Y ahí hacer también la parte para los que hacen genealogía, porque, bueno, justamente ahí está toda la documentación que acreditaba ser descendientes de estos guerreros de independencia. Sí, gracias, Vicky. Hay tanto que todavía hay que hacer y se debería hacer, pero yo quisiera hacer una acotación sobre lo que vos decís, Vicky. No solo sobre las mujeres nos falta mucha documentación. Recordemos que tanto Salta y Jujuy teníamos los vaivenes de tiempos en manos de españoles, tiempos en manos de los criollos. Ese vaivén hizo que mucha documentación se perdiera en ese momento, ¿no? Pero bueno, de a poco se van encontrando y se van algunas recuperando o tomando idea de lo que realmente se vivió en ese momento, ¿no? Me voy a permitir recordar a María Petrona Arias. María Petrona Arias nació en Salta, era hija del coronel Agustín Arias Rengel y de Vicenta Cruz y Martínez Sáenz, apodada la China. Era una diestra jinete. Al producirse las invasiones realistas, la ocupación de la ciudad se sumó al grupo de damas de la sociedad salteña que resistía al invasor. Entre ellas, que integraban este grupo, Juana Moro, Celedonía Pacheco Melo, Magdalena Güemes, María Loreto Sánchez Peón, Juana Torino, Martina Silva, Andrea Senarruza. La información era tratar de ver cuáles eran los planes del enemigo, cuáles eran las fuerzas del enemigo. Esto se hacía llegar a las milicias de Güemes. Yo recuerdo algunas de las estrategias, por ejemplo, hacían una descripción o un gráfico del mapa donde estaban las tropas y todo eso, y a orillas del río Los Sauces, hoy calle San Martín, no era que se iban a caminar muy lejos, la calle San Martín, para los que estén lejos de la ciudad de Salta, es a 2 cuadras de la plaza central, ¿no? O sea, no estamos muy lejos, porque una de las ramas del río iba por la calle Urquiza, ¿no? O sea, bien en el centro de la ciudad. Ahí había un árbol que tenía un agujerito que era muy particular, entonces iban a lavar ropa al río y de repente, pum, le dejaban ahí el mapa con la distribución de las tropas y todo, que en la noche bajaban a buscar para tener la información pertinente, ¿no? Ese tipo de cosas hacían estas mujeres que tenían un valor extremo, ¿no? Estoy perdido como turco en la neblina. Por su habilidad como jinete, Arias era quien habitualmente cruzaba las filas realistas, trasladaba correspondencia secreta a los jefes patriotas y le daba informes de inteligencia con los objetivos. Se casó en 1833 en primeras nupcias
con el capitán José Ignacio Sierra Goyechea, hijo de José Ignacio Sierra, fundador de San José de Metán, y de Josefa Goyechea, y en segundas nupcias con Justo Ruiz de los Llanos. Así que este era uno de los personajes que no quería olvidar para citar María Petrona Arias. ¿Alguien quiere hacer una acotación? No se peleen, día uno. Bueno, sigo entonces. Podría seguir con Juana Manuela Torino. Juana Manuela Torino de Viana y Sánchez Zambrano. Nació alrededor del año 1755 en la ciudad de Salta, hija de Manuel Torino de Viana y Loza y de Ángela Sánchez Zambrano. En 1768, muy joven aún, se casó con el jujeño Juan Manuel de Acevedo y González, oidor del Cabildo de Salta, hijo del español Miguel de Acevedo y de la salteña María Ignacia González y Gómez de Saravia. El 27 de mayo de 1770 dio a luz a Manuel Antonio Acevedo, quien tras estudiar en el Colegio de Montserrat de la ciudad de Córdoba y en la Universidad de Córdoba se doctoró en ambos derechos. El 30 de septiembre de 1793 fue ordenado sacerdote en 1795, siendo luego destinado al curato de Belén en Catamarca y después al de Cachi en Salta. Después de enviudar, Juana Manuela Torino contrajo nuevas nupcias con el comandante español Mateo Gómez Zorrilla, también viudo. En su caso, en dos oportunidades, se casó en dos oportunidades, estoy hablando de Juana Manuela Torino, me pierdo por ahí, así que sepan perdonar. Pese a su edad, tuvo con González Zorrilla al menos 3 hijos, Prudencio José, María Rosa, Mateo Ladislao Zorrilla Torino. Vivían en la casa construida en el siglo XVII y ubicada en la actual calle Casero 776 al 790 de la ciudad de Salta. Esto recordemos que el 700 es entre Balcarce y 20 de febrero de hoy. Su marido era uno de los principales comerciantes y vecinos de la ciudad, ligado al comercio con la capital del Virreinato del Río de la Plata. En 1806 fue elegido diputado por Salta al consulado en Buenos Aires. Gómez Zorrilla se desempeñaba como alcalde del Cabildo de Salta. Al llegar a la ciudad de Salta, la noticia del estallido de la invasión inglesa. Fue elegido diputado después, fue también alcalde del Cabildo de Salta. Cuando estaba como alcalde le llegó la noticia del 25 de mayo de 1810. Gómez Zorrilla integró el Cabildo el 19 de junio y resolvió la adhesión de la independencia de Salta a la primera junta, y su posición a favor de la causa le valió incluso puede ser puesto en prisión. Recordemos que todos los participantes del Cabildo, Isasmendi, Nicolás Severo de Isasmendi, los pone prisioneros. De ahí se va a escapar Calixto Gauna produciendo ese Guinness Records, ¿no? Produciendo esa gran hazaña de hacer el recorrido de Salta a Buenos Aires en 8 jornadas, en 8 días. Para los chicos jóvenes que puedan ver esto, ir a caballo de Salta a Buenos Aires requiere mínimamente 25 días. Calixto Gauna se vendó
como una momia para cabalgar día y noche y llegar a Buenos Aires en 8 días, llevando la adhesión de Salta, que era la única que se adhería a ese movimiento del 25 de mayo de 1810. Acotación aparte, recordemos que ya habíamos tenido el levantamiento del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y La Paz. Entonces creo que es bueno traerlo aquí al presente, a ese movimiento también. Juana Manuela Torino, al igual que su hijo Manuel Antonio Acevedo, adhirió fervientemente a la causa patriota. Por su parte, su esposo se había adherido inicialmente al movimiento, cambió radicalmente su posición, en ocasión de recibir en 1812 una carta de su hijo en la que defendía los ideales de la independencia. Mateo Gómez Zorrilla se expresó a viva voz contra la causa. Su pequeño hijo Prudencio José lo oyó y dio mueras al comandante realista José Manuel Goyeneche y vivió su patria. El padre lo llamó entonces patriota, con el ánimo de insultarlo, ¿no? O sea, le dijo patriota con el ánimo de ofenderlo. A lo que el hijo respondió: sí lo soy, con gran afirmación, y mi señora madre también lo es, y usted no nos podrá quitar ese derecho. Así que me parecía churito traerlo a eso también. Tras vencer en la batalla de Vilcapugio y Ayohuma, el general Pezuela ocupó la ciudad de Salta. Numerosas mujeres salteñas, que ya venimos recordando a varias, con diferentes rangos, todas de la sociedad, constituyeron una eficaz red de espionaje al servicio de la resistencia. El mismo Pezuela informaría al virrey del Perú en una comunicación: interceptada por los patriotas, los gauchos nos hacen casi con impunidad una guerra lenta, tan fatigosa y perjudicial. A todo esto se agrega que otra no menos perjudicial era la que servían estos movimientos que producían la ida y vuelta de la información y que estaba encabezado por las damas de nuestra sociedad. Vivía aún en octubre de 1823 cuando su hijo Prudencio José Zorrilla partió de Salta para ejercer el derecho en la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, el doctor Prudencio José Zorrilla ejerció con éxito la carrera de Derecho. Abogado, fue un importante defensor de causas criminales. Allí, en abril de 1842, fue degollado por la mazorca, a mitad de la tarde en su casa, y doña Manuela venía, bueno, ya siendo una mujer de bastante edad, sufrió esa caída de un hijo en manos de la mazorca. En abril de 1842, después de ser degollado, Manuela esperen que me perdí. Más delito que morir es haber perdido a doña Manuela. De ahí vivaba antes de morir en la mazorca Prudencio José Zorrilla. Estoy perdido como turca en la neblina. ¿Alguien quiere decir algo? No se peleen, ¿no? Bueno, su primer hijo, Manuel Antonio Acevedo,
sería diputado por la provincia de Catamarca en el Congreso de Tucumán de 1816. Allí sería quien propondría la sesión del 12 de julio el nombramiento de un monarca descendiente de los incas. Fue presidente del Congreso tras su traslado a Buenos Aires, secretario en la Sala de Representantes de esta provincia, autor de la Constitución catamarqueña de 1823 y de la Constituyente de 1824. ¿Alguna acotación? ¿Seguimos? No se desesperen por hacer acotaciones, ¿no? Yo estoy perdido, pero ustedes también, ¿no? ¡Ah! Bueno, Marcelito, ¿tenías alguna mujer para hablar o no? Bueno, antes que me reten, porque Marcelita enseguida empieza que es tarde y demás, yo voy a hablar de María Andrea Senarruza y Palacios de Uriondo. Esta señora nació un 21 de febrero de 1795 en la ciudad de Salta. Murió un 18 de enero de 1877. Andrea Senarruza fue una patriota argentina, esposa de Francisco Pérez de Uriondo. María Andrea Senarruza era hija de Juan Senarruza y de Teresa Palacios. María Antonia nació en esta capital, era de muy buena posición económica y durante la década de 1810 se desató la revolución y ella formó parte de ese grupo de mujeres a las que venimos haciendo referencia. Y en 1813 las tropas realistas, tras haber triunfado en Ayohuma, decidieron sitiar a la provincia de Salta y asentarse en ella. Estas mujeres, Juana Moro de López, María Loreto Sánchez Pión, habían creado esta red de la que venimos hablando y Andrea también decidió unirse a ellas, infiltrándose en las tertulias de los oficiales realistas, haciendo de verdadero pastelillo y la bandera para contar con la cantidad de soldados que tenía la tropa enemiga, transmitir esa información a los patriotas. En 1817 lograron liberarse de la ocupación española. Le habría costado tanto a Andrea Senarruza como a las demás el duro castigo físico al que el ejército español las obligó cada vez que descubrían o las acusaban de espionaje. El 22 de febrero de 1820, Andrea Senarruza contrajo matrimonio con el coronel Francisco Pérez de Uriondo, siendo el padrino de la boda el mismo general Martín Miguel de Güemes. Algunas teorías dicen que ya se conocían desde que Andrea colaboraba con las estratagemas de su hermana Macacha, con quien había trabajado y trabado gran amistad, y cuya participación en el proyecto la habría llevado a conocer a Francisco de Uriondo. La pareja no alcanzó a tener hijos debido a que Uriondo falleció prematuramente el 7 de febrero de 1822. Finalmente, el 18 de enero de 1877, a los 82 años, Andrea Senarruza fallecería súbitamente en Salta, habiendo sobrevivido tristes 55 años a su difunto esposo. Recordemos que los Uriondos estaban vinculados a la protección de la quebrada de Humahuaca y a la zona de Tarija, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna acotación, proponer alguna cosa? No se peleen. Marce, ¿tenés alguna mujer ahí dando vuelta? Bueno,
Ustedes, claro, se preguntarán por qué no hemos mencionado a Magdalena Güemes de Tejada, por qué no hemos mencionado a Carmen Puig. Bueno, esa ya la tenemos del conversatorio anterior. Entonces, como esto lo subimos como el conversatorio número 6, nos parecía que íbamos a ser excesivamente repetitivos. Así que bueno, necesito ver opiniones o alguna propuesta. Son infinidades, ¿no? Las mujeres que podríamos haber citado, pero vamos a caer más o menos siempre en repetir las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que con este grupo de mujeres que hoy hemos tratado, Martina Silva de Gurruchaga, María Loreto Sánchez Pión, Juana Moro de López, Gertrudis Medeiro, Petrón Arias, Juana Torino, Andrea Senarruza. Creo que con ellas hemos dado una idea de las bomberas que eran las espías de los ejércitos realistas que invadían el territorio de Salta, y que estas mujeres sabían informar a la tropa patriota para caerles a los españoles en los diferentes lugares donde los tomarían por sorpresa. ¿Alguna pregunta? Oh, qué bien que andamos, que no hay preguntas. Ahora pregunto yo. Bueno, ¿les parece que llegamos hasta aquí entonces? Bueno, a ver, Vicky, ¿qué estás por proponer? No está por... No, no, es el calor, Jorge, es el calor. Más que nada, pero no, simplemente que qué bueno que la comisión haga estos conversatorios para que, bueno, nosotros que estamos el día a día y que conocemos como salteños nuestras heroínas, pero bueno, como hay gente de otras partes, para dar la difusión a las mujeres que no, heroínas del norte argentino que no figuran en los libros de estudio de la parte educativa a nivel nacional, y que muchas de ellas merecerían más reconocimiento, ¿no? Y también aquí por lo menos las nombran, pero no se las estudia. Aquí no se las estudia. Y destacar que, bueno, en el caso de que vos empezaste con Martina Silva de Gurruchaga, decir que a nuestros propios gauchos, que hay un fortín que le hace homenaje permanentemente y que se destaca por su poncho azul. Sí, podríamos. Y ahí nosotros creo que tenemos una gran deuda con estas mujeres de la independencia, porque muchos de los que nos gusta la historia tampoco hemos adentrado mucho en el conocimiento de ellas, ¿no? La intención de este conversatorio y de lo que venimos haciendo es despertar la curiosidad, hacerles llegar alguna noticia como para que de eso podamos ver cómo se pueden ir investigando cosas y sumando cosas. Uno, si lo desconoce, no va a poder hacer. Yo hago esto y me acuerdo de Raúl, perdón, Raúl. Pero creo que la idea de estos conversatorios es esa, poner una palabrita como para que la gente que nos ve en estos conversatorios pueda decir, ve, mira, y pueda investigar un poco o tomar un conocimiento sobre ese movimiento importantísimo de mujeres que nos ayudaron mucho en la independencia, y también de aquella anónima a la que nosotros le rendimos un continuo homenaje, porque si no hubiéramos tenido muchas de ellas, no hubiera habido independencia nacional. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo?
Buenas noches. Don Yo Juan desactivo Carlos. el video porque la verdad que mi internet no es bueno. O los veo o los escucho y es más interesante escucharlos. Yo creo que no la falta de preguntas, sino la no participación es que, bueno, cuando Jorge habla, el resto se calla, más o menos es así. Pero muy interesante todo y bueno, como dijo Vicky, o sea, la verdad que lo disfrutamos, llegué un poquito tarde por unos compromisos, pero no importa, está grabado, así que es otro gran punto a favor. Gracias, Juan. ¿Alguna acotación, alguna pregunta? Algo. Bueno. Yo pido disculpas porque, bueno, en mi caso no sé mucho del tema, así que vine a aprender, no a conversar. Así que vine a escuchar hoy. Bueno, muchas Cuando gracias. puedo, sumo, pero si no, estoy acá para aprender. Te aclaro que todos tocamos medio de oído en muchas cosas, porque bueno, esto no es un tema en el que frecuentemente nos metamos, y tan luego con 2 conversatorios, ¿no? No pueden quejarse las señoras participantes y que ven este conversatorio, que no le hemos dado el lugar que se merecen, ¿no? Creo que tenemos mucho para hacer después. Yo voy a poner el link de el próximo conversatorio, que el próximo conversatorio sería el 10 de noviembre. El tema Francisco de Gurruchaga. Me parece que pocas veces le damos la importancia que tiene Gurruchaga, y bueno, creo que también es una de las cosas que debemos tener en cuenta. De todas maneras, saben que después los torturo con mandarle la invitación de nuevo. Así que el próximo conversatorio sería el 10 de noviembre con el tema Francisco de Gurruchaga. Digamos, hasta aquí. Les agradezco la participación a todos, muy amables en acompañarnos. Que Dios los bendiga, que la pasen lindo y nos vemos Dios mediante el 10 de noviembre. Gracias y por todo. Un abrazo grande. Gracias. Gracias por participar. Vamos a destacar que Gabriel está allá lejos, está en la provincia de Buenos Aires, así que en Capital creo que está, ¿no? No, cerquita, pero igual, muriéndome de calor igual que ustedes, así que... Bueno. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Igualmente. Y debo felicitar a Gabriel, que me mandó un video haciendo una representación ahí frente al Cabildo de Buenos Aires. Así que felicitaciones por esa representación. Ah, sí, estuvimos en la noche de los museos. Sí, estuvo muy lindo. Todo lo que fue esa noche, espectacular. La verdad, muy bueno. Así que bueno, felicitaciones por revivir la historia de esa forma para que la gente la pueda vivenciar. Gracias, Jorge. Que Dios los bendiga, chicos, muy amables. Abrazo enorme. Gracias. Chao, chao. Chao.